Parris Island, South Carolina, the United States Marine Corps Recruit Depot, an 8-week college for the phony tough and the crazy brave. That is not your daddy's shotgun, cowboy. Private Joker is silly and he's ignorant, but he's got guts, and guts is enough. Most of you will go to Vietnam. Some of you will not come back. Cowboy. Sir, yes, sir. O-300, infantry. Joker. Sir, yes, sir. 4212, basic military journalism. You think you're Mickey Spillane? Sir, I wrote for my high school newspaper, sir. ¿Reconocen? Solamente me dicen sí o no. ¿Reconocen la película, Luis Carlos? Uy, no. Ahí ya la vamos a ver, tranquilo. Víctor Manuel. Sí. ¿Usted, señor Fantasma, reconoce la película? No. Bien. Tenemos Fantasma hoy aquí en Los Iletrados para el episodio. Una película del año 87 tal vez, Vix. Yo creería que un poco más allá, 88, 89. Sí, señor. Stanley Kubrick publica una película llamada Full Metal Jacket, que se conoció como El Chaleco de Acero, y bueno, le pusieron una cantidad de nombres, obviamente, y de adaptaciones a cada uno de los idiomas. Es también una adaptación de un libro llamado, igualmente, de un periodista de guerra del conflicto de Vietnam llamado Matthew Modine, y ahí hay una de las películas icónicas del mundo de la guerra. Full Metal Jacket es una de esas cintas que tiene unas imágenes icónicas, ¿no? La de este mayor que empieza a sublevar y a alienar a su pelotón y a tratarlo de formas horribles, y sobre todo este tema de la supuesta milicia militar, y que lleva a unas consecuencias pues que ya todos conocemos, ¿no? El horror de la guerra. Es por ahí que va ese tema de la película, don Víctor Manuel. Yo creo que es una película que realmente conmueve muchísimo, especialmente, Andrés, no sé a usted si le pasa lo mismo, pero la primera parte que tiene que ver con todo este proceso de entrenamiento me parece muy dura, y el papel que juega el soldado Pyle se llama. Sí señor, que es el acuerpadito, el gordito, sí, que es una persona dulce, un poco ingenua, que llega al pelotón, ¿no? Creyendo que va a adaptarse, que esto es más o menos un campamento de verano, sí, pero que se encuentra también con la cruda realidad, y que tiene una de las transformaciones más impresionantes de toda la película. Y que de hecho es raro en Stanley Kubrick, que mucha gente, por ejemplo, le cuestiona el final de La Naranja Mecánica. No sé si la tiene usted presente, porque la película retrata los 8 primeros capítulos de la novela de Anthony Burgess, que son 9. Y en el 9º capítulo, Anthony Burgess muestra la transformación del personaje de Ales Delarge a un personaje ya menos violento, que ha de alguna manera transformado su existencia. Y él dice, Stanley Kubrick, que no creía en las transformaciones de los seres humanos, pero en esta muestra que él sí cree en las transformaciones de los seres humanos siempre y cuando vayan hacia la maldad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a pagar otra deuda, vamos a hacer otro abono a ese compromiso que tenemos con los oyentes de Los Iletrados. Y es que hemos venido generando algunos episodios resumen, síntesis, ¿no? El recuento de lo que han sido estas temporadas, que ustedes ya saben, pues tuvimos que bajar de nuestro canal de Spotify, pero aquí venimos a hablar de la guerra. Así que a pagar la deuda de la guerra. Con ustedes, este episodio resumen de Los Iletrados. Bienvenidos. Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Esos somos nosotros, somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Un parroquial, oiga, ahí estamos muy atentos de los comentarios que ustedes están haciendo aquí mismo, porque ahora el perfil de Spotify permite que usted deje comentarios. Esto le gusta, esto no le gusta, qué quiere aportar, cuál lectura quiere sugerir, cuál película quiere sugerir, ahora que arrancábamos hablando de Stanley Kubrick. Quiero comenzar rápidamente con ustedes
con una pregunta que he hecho ya en la temporada que estamos desarrollando, entre otras cosas, con Fuera de la Ley, ¿no? Que es esta temporada que vamos haciendo, la más reciente de Los Iletrados, y decíamos por qué este tema de la mafia, del crimen organizado, resulta tan atractivo cuando es pues un flagelo para la sociedad, para la vida, para la dignidad, para todo. ¿Por qué este tema es tan importante? Y sobre la guerra, como lo van a ver, existe una cantidad de cosas, de libros, de películas. Este tema, ¿por qué es tan atractivo? ¿Por qué hay tanto director, escritor, compositor de música que ha querido retratar este tema de la guerra? Luis Carlos. Porque hay siempre una dualidad, Andrés. Porque nos duele en el alma, pero al mismo tiempo no dejamos de mirar hacia allá. Y como usted empezó con una película, yo voy a tratar de contestarle con otra película. Una de las películas que más me ha impresionado en su inicio es la de Rescatando al Soldado Ryan. Tom El Hanks. inicio, Sí, señor. sí señor, porque el inicio fueron no sé cuánto tiempo, ustedes que saben de cine, Viejo Víctor, Andrés, el fantasmita que está hoy aquí con nosotros. Fantasmita amigable. El compa, ahorita se van a dar cuenta quién es. Sería como una especie de Casper, pero diabólico. Uy, sí, de Poltergeist. Sí, no se dieron. A mí me impresionó mucho esas primeras escenas donde era solamente muerte, 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 desolación, pero no una muerte romántica, no una muerte como la literatura a veces nos la hace sentir, sino de verdad sentir los impactos en el rostro de las personas, miembros mutilados, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que es esa dualidad que la detestamos, la aborrecemos, pero al mismo tiempo por el morbo humano miramos hacia allá y queremos estar al tanto de todo lo que sucede en los conflictos armados, en los conflictos bélicos, en la guerra, en el horror, en el caos. ¿Por qué nos atrae tanto esto? Porque es magnético también el tema de la guerra, Víctor Manuel. Mire que a mediados de los años 80, cuando se iniciaban los procesos de paz en Colombia, con las diferentes guerrillas de aquella época, Estanislao Zuleta escribe un ensayo que se convirtió en algo muy famoso, digamos, y muy referenciado en la academia. Se llamó Sobre la guerra. ¿Sabe qué decía él allí? Que muchos de los tratados que se hacen alrededor de la guerra hablan de la violencia, de la destrucción, del despedazamiento de los cuerpos, de cómo las sociedades finalmente terminan rotas totalmente por la guerra. Pero él dice, en muchos de estos ensayos, muchos de estos estudios, no se habla sobre la otra parte, esa otra parte que nos decía Lucho, y es la felicidad de la guerra. Él dice, en la felicidad de la guerra, las personas tienden a congregarse porque hay un enemigo común y entonces pierden su soledad, esa sensación de estar vacíos y no tener un gran horizonte claramente establecido por ese enemigo, porque el enemigo está allá. Entonces, hablar sobre la felicidad que produce la guerra también es un elemento fundamental y esa felicidad tiene que ver con que de alguna manera las personas se sienten recogidas en un mismo grupo, en un mismo pensamiento, en un mismo cúmulo de ideales. Entonces, puede ser algo peligroso también esa felicidad que nos propone la guerra y que, diría Lucho, es la contraparte de eso que a veces nos desagrada, pero también nos atrae. Esta voz ustedes la conocen, los oyentes de Los Iletrados, sé que la extrañan. Por eso para este recuento, como es un episodio resumen, pues hemos venido también un poco como reciclando, ¿no? Ajá. Lo resumimos, lo sacamos de los archivos amarillentos. Yo me fui allá, yo tenía un reciclaje allá metido hace rato en el cuarto de San Alejo, yo tenía un poco de vaina y me encontré a este man y le dije, venga, haga este episodio resumen con nosotros. Alexander Carreño. Le dijo, capitalíceme de este archivo. Capitalízame. Que asuma. Oiga, bienvenido al episodio resumen de Los Iletrados. Esta es tu casa, hermano. Qué alegría tenerlo acá. Andresito, Luchito, Víctor y todos los que se conecten con Los Iletrados. No, estoy como la canción, no sé por dónde empezar para decir lo que siento. Pero voy a freestylear y le voy a tomar la última palabra a Víctor, que es felicidad. Creo que estoy muy, muy contento de estar acá otra vez con ustedes, echando un poquito de todo esto que nos gusta y que nos emociona. Pero me voy a devolver al intro, Andrés, porque usted habló de imágenes icónicas y de supercuerpos y de pelotones. Y cuando
usted nombra todo eso, me acordé de un personaje de aquí de la mesa que en algún lugar de La Mancha lo vi haciendo flexiones a las 5 de la mañana en un tono bastante militar y haciendo alarde de toda su formación y su técnica, pero eso fue lo que me evocó este cabezote de la película con la que usted arranca. Entonces ahí le voy dejando eso. Me acordé por ahí también, como siempre, del Señor de la Guerra, que me imagino que también lo mencionaron, y ahora que Víctor... Eso es con Nicolas Cage, sí, ¿no? Nicolas Cage y Jared Leto. Claro, sí, claro, buenísima. Y ahora que hablaba Víctor también de los cuerpos descuartizados, recordé este texto bello de literatura, entre comillas, no sé si infantil y juvenil, Jules, que estoy seguro que ustedes también lo conocen. Y bueno, con eso los saludo. Tremendo, pero arrancó con todo, hermano. Además viene todo bélico. El viejo tiene hoy de verde oliva, ¿no? El viejo vino hoy de verde oliva y trae la bala ahí. Me dijeron que era mejor la seguridad que la policía. Y además tiene nombre de militar. Capitán Carreño. Carreño, claro. Firme. Aline. Aquí todos tienen historia, también pensé eso, todos tenemos una conexión con esto de la guerra y las fuerzas públicas. No se hagan los locos que yo los vi uniformados. ¿Cómo sería? Carreño diría, ¡Ainal! Episodio resumen sobre la guerra que arranca a partir de este momento. ¿Cuántos? Hicimos 10 episodios de esa temporada. Es decir, fueron 20 lecturas más. Porque teníamos gente, ¿no?, que nos acompañaba. Esas fueron más de 20 lecturas. Sí. 20 buenas. Hicimos, bueno, 10 películas, una cantidad de canciones, bueno, de música, que vamos a intentar sintetizar en algunos minutos que compartimos con ustedes en Los Iletrados. Vamos a arrancar con don Luis Carlos Pacheco. Señor, algunas de las que usted también rescató, tenía varias de esas, la mayoría muy buenas, las disfrutamos todas. ¿Cuál escogió para compartir en este episodio resumen para la guerra? Esto se llamaba La Guerra Total, ¿no? Guerra Total, sí señor. La hacíamos un poco ahí también haciendo contrapeso porque arrancaba este tema de la paz total, ¿no? Arrancaba esta propuesta del gobierno y arrancaba el debate sobre si tal cosa era posible o no. Y en fin, en ese momento dijimos, bueno, vamos a plantear un tema sobre la guerra total para hacer algo de contrapeso y de contraposición y sobre todo pues para poner este tema en la discusión. Ese fue el nombre de la temporada. De la guerra total, ¿cuál fue su lectura escogida, Luis Carlos? Como siempre, fue difícil, Andrés, viejo Víctor, Alexín. Pero me decanté por una novela de un escritor, no sé si poco conocido, porque igual en las quinielas del Nobel siempre está, Ismail Kadare. Lo que pasa es que es de Albania, un escritor albanés, y tiene una novela que a mí me encanta, una novela maravillosa que se llama Abril Quebrado. Pero Andrés, yo le voy a hacer una trampa. No sería la primera. Con aquella cuenta del bar creo que estábamos como que me iba trampeando un poco, me sentí un poco estafado. Es que en esa ocasión leí la primera parte de esa novela maravillosa que se llama Abril Quebrado. La novela en la que el señor George, el de los Berisha, dispara contra Sef Krierkike y lo mata. Porque hay una venganza que viene casi que de siglos atrás. Porque hay una costumbre en Albania en que si uno comete un atropello contra una familia, esa familia tiene la potestad de matar a un miembro de la familia que cometió el atropello. Entonces, y eso se va desarrollando a lo largo de los siglos, y leí la primera parte, donde George asesina o mata a Sef Krierkike. Y entonces él empieza a pensar qué hice, no sé qué. Pero además es que todo está tan absolutamente estatuido que hay pasos para matar a la otra persona. O sea, usted está en su derecho y lo mata, tiene que matarlo, tiene que darle la vuelta, tiene que ponerlo de cara al sol, tiene que ponerlo con el fusil a la altura de la cabeza y hay un protocolo. Hay un protocolo claro, puntual, punto por punto. Y ese fue el que yo leí y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero luego la novela es tan intensa que lo siguiente que aparece es que al asesino se le obliga a ir
al funeral del asesinado. Y entonces usted imagínese toda la familia viéndolo, diciendo ese fue el que mató a mi primo, a mi tío, a mi amigo, a mi hermano, no sé qué. Entonces yo hoy le voy a hacer esa trampa y no voy a leer esa primera parte que leí en la temporada original, sino que quiero leer lo que sigue. Si usted me lo permite. Hermano, usted puede hacer lo que quiera, señor. Es que le quería hacer una pregunta a Lucho, si eso que está referenciando tiene que ver o está íntimamente ligado con la ley del talión. Creo que tiene muchos elementos ahí que se hermanan, pero pues cronológicamente no me da. Es que imagínese, compadre Alexín, es que la ley del talión que todos conocemos dice ojo por ojo, diente por diente. Eso es exactamente llevar a la práctica eso que para nosotros es un lema, pero aquí está legalizado, está protocolizado, como acaba de decir Camilo. Ramiro Meneses. Ay, El viejo dije Camilo, Andrés. Se toma un whisky y ya desconoce a los amigos. Lo que pasa, no, es que me devolví un poquito en el tiempo ya. Algún día les voy a contar esa historia y lo que me es tan difícil de estar aquí es hablarle ¿A quién, Lucho? ¿A quién? a Andrés. Porque para mí en el alma es Camilo. Algún día les contaré esa historia. ¿Y cómo es la cosa entonces, señor, con la lectura? Sí, no, entonces yo le voy a hacer la trampa y voy a leer lo que sigue después de que George, el de los Berisha, ha asesinado a Sef Krierkik. Y en síntesis vamos a leer un fragmento del primer capítulo de la novela Abril Quebrado de Ismail Kadare. Los iletrados. La ceremonia fúnebre tuvo lugar al día siguiente a mediodía. Las plañideras llegaron de lejos, arañándose los rostros y arrancándose los cabellos según la costumbre. El viejo cementerio de la iglesia se llenó con las kosha, negras del cortejo. Terminando el entierro, la comitiva regresó a la cula de los Krierkik. George iba entre ellos. No lo hacía ni mucho menos de buen grado. Entre él y su padre se había producido la que George esperaba que fuera la última de sus disputas y que, con toda certeza, se había repetido miles de veces en las montañas. Asistirá sin falta al entierro e incluso a la comida de difuntos. Pero yo soy el gajes. Yo he sido quien lo ha matado. ¿Por qué debo ir precisamente yo? Precisamente porque eres el homicida, debes ir. Cualquiera puede faltar hoy al entierro o a la comida de difuntos, cualquiera menos tú. Porque a ti se te espera allí más que a nadie. Pero, ¿por qué? Había replicado George por última vez. ¿Por qué debo hacerlo? Su padre le lanzó una mirada fulminante y George no volvió a decir una palabra. Marchaba ahora entre el cortejo fúnebre, pálido, con paso vacilante, sintiendo a los costados las miradas de las gentes que apenas le rozaban para perderse más allá, entre la niebla. La mayoría pertenecían al clan del muerto. Quizá por enésima vez gimió para sus adentros. ¿Por qué tengo que estar aquí? Sus miradas no estaban cargadas de odio, eran frías, como aquel día de marzo, como se había sentido, él, frío y sin cólera, la víspera cuando permanecía al acecho. La fosa recién abierta, las cruces de madera o de piedra, la mayoría inclinada a un costado, el triste tañido de las campanas, todo estaba directamente vinculado a él en ese día. Los rostros de las plañideras, con aquellos pavorosos cortes producidos por sus uñas. Oh Dios, ¿cómo habrán podido crecerles así las uñas en 24 horas?, pensó. Los cabellos salvajemente arrancados, los ojos hinchados, el sonido de los pasos que lo rodeaba por todas partes, toda aquella estructura mortuoria había sido forjada únicamente por él. Y por si fuera poco, se veía obligado a caminar en medio del cortejo, lenta, luctuosamente, como los demás. Las bandas negras de los Trick de ellos se encontraban muy cerca de las bandas de los suyos propios, como serpientes negras cargadas de veneno, dispuestas a morder. Durante la marcha estaban a punto de tocarse, pero él estaba absolutamente tranquilo. La besa de 24 horas lo protegía mejor que cualquier tronera de Kula o de Castillo. Los cañones de sus fusiles se alzaban enhiestos sobre las negras Shoja, pero por el momento no les asistía el derecho a disparar sobre él. Mañana, pasado mañana, tal vez. Y si la aldea solicitaba la besa de 31 días, aún dispondría de 4 semanas de vida sin sobresaltos. Después,
A pesar de todo, el cañón de un fusil de guerra se balanceaba como pretendiendo destacarse entre los demás unos pasos más allá. Otro cañón, este corto, sordo, marchaba a la izquierda, y otro más alrededor. ¿Cuál de ellos será el que...? En su conciencia las palabras «me mate a mí» se transformaron en el último instante como si pretendiera aliviarlo en «dispara sobre mí». El trecho desde el cementerio hasta la casa del muerto parecía interminable, y todavía quedaba por delante la comida de difuntos, donde lo esperaba una prueba más penosa aún. Se sentaría a la mesa junto con el clan del muerto, le ofrecerían pan y le servirían comida, le pondrían delante la cuchara y él tendría que comer. 2 o 3 veces le asaltó la idea de huir de aquella situación absurda, de escapar corriendo del cortejo fúnebre, de que lo insultaran, lo injuriaran, lo acusaran de violar la costumbre secular, de que incluso le dispararan por la espalda si querían, pero huir de allí. Sin embargo, sabía que no lo haría jamás, igual que no habían huido su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, 50, 500, 1000 años atrás. Se aproximaban a la cula del muerto. De las estrechas ventanas situadas sobre el dintel de la puerta pendían los crespones negros. «Oh, ¿dónde me voy a meter?», gimió en su fuero interno, y a pesar de que el dintel de la baja puerta de la cula estaba a unos 100 pasos de distancia, agachó la cabeza para no golpearse con su arco de piedra. La comida de difuntos transcurrió según el ritual. George se pasó todo el tiempo imaginando la suya propia. ¿Cuál de aquellos comensales asistiría del mismo modo que él lo hacía hoy aquí? Las plañideras mostraban aún los rostros rasgados y ensangrentados. La costumbre exigía que no se los limpiaran mientras permanecieran en la aldea donde se había producido la muerte, ni tampoco en el camino. Solo podían lavárselos cuando regresaran a sus propias aldeas. Parecían llevar máscaras con aquellas desgarraduras en las mejillas y en la frente. George pensaba en el aspecto que tendrían los miembros de su clan tras los arañazos del duelo. Le parecía ahora que, en lo sucesivo, la vida de las futuras generaciones no sería más que una interminable comida de difuntos, en la cual cada bando acudiría a casa del otro y viceversa, y cada uno de los clanes, antes de acudir al banquete, aplicaría sobre sus rostros la máscara sangrienta. Por la tarde, finalizada la comida de difuntos, se reanudó en la aldea el inusual ir y venir. En unas horas concluiría la pequeña vecha de 24 horas concedida a George Berisha, y los miembros del Consejo de Ancianos de la aldea se preparaban desde ahora para presentarse en la cula de Quiorquique, a fin de solicitar en nombre de la aldea la besa grande, la de 30 días para George. En los umbrales de la cula, en las plantas altas donde se encontraban las habitaciones de las mujeres, en las fuentes y plazoletas, no se hablaba de otra cosa. Era la primera muerte por venganza de sangre de aquella primavera, por tanto, era normal que se comentara con detalle cuanto se relacionara con ella. Había sido una muerte ejecutada dentro de los cánones más estrictos, y de igual modo el entierro, la comida de difuntos, la besa de 24 horas y todo lo demás se había realizado según el antiguo canon, de modo que era muy probable que fuera concedida la besa de 30 días, que el Consejo de Ancianos se disponía a solicitar a los Quiorquique. Entretanto, mientras comentaban cada incidente a la espera de las últimas noticias a propósito de la besa de 30 días, las gentes recordaban casos, lejanos y recientes, en que habían sido transgredidos artículos del canon en la aldea y en la comarca circundante, incluso en las comarcas alejadas, hasta donde se extendía la meseta sin fin. Evocaban a los transgresores del canon y los rigurosos castigos que les habían sido impuestos. Recordaban a individuos concretos sacrificados por su propia familia, a familias enteras castigadas por su aldea e incluso a aldeas enteras que, habiendo perdido el juicio, eran condenadas por un conjunto de otras aldeas o por la flamur, según se lo llamaba. Pero, gracias a Dios, decían con un suspiro de alivio, en su aldea hacía tiempo que no se producían oprobios semejantes. Todo se ejecutaba según las antiguas costumbres, y hacía tiempo que a nadie se le pasaba por la mente transgredirlas. También la última sangre se había vertido según la tradición, y George, el de los Berisha, el Gajes, a pesar de su juventud, se había portado bien, tanto durante el entierro de su enemigo como durante la comida de difuntos.
Sin lugar a dudas, los Kerkike le concederían la besa de 30 días. Con mayor razón, cuanto que esa clase de besa, igual que era reclamada por la aldea, podía ser rota por la aldea en caso de que Algajes, abusando del derecho temporal que se le otorgaba, se le ocurriera utilizarlo para pavonearse por la aldea jactándose de su acto. Pero no. George, el de los Berisha, nunca había sido un engreído. Al contrario, siempre había sido considerado como un muchacho reservado e inteligente, de modo que una tontería semejante podía esperarse de cualquier otro, pero no de él. ¿Ah? De esta parte que escogió Luis Carlos para trampearnos, ¿no? Porque este no fue el fragmento que él Sí, leyó no. en el episodio sobre la guerra, pero vale por varias razones, porque creo que aquí queda mucho más explícita la experiencia del ritual, de lo incómodo que es estar ahí, de lo incómodo que es esto de regresar y de hacerse la pregunta, ¿cuál de estos es el cañón que me va a matar? ¿No? Porque ahí no solamente hay una situación incómoda, ¿no? Hay miedo, hay pena, hay vergüenza. Es una situación en la que lo pone a uno la guerra y que es una mezcla de sentimientos, pero todos son negativos. Yo no encuentro una sola sensación positiva, reconfortante en toda la experiencia que vive esta persona en esa situación que relata Luis Carlos en el cuento. Y yo creo que vos das en el punto por algo muy sencillo, y es que muchas veces cuando hablamos de la guerra nos figuramos esos dos ejércitos combatiendo, ¿no? Un grupo de gente bien armada y otro grupo de gente bien armada que combaten en un campo de batalla, y esa es la idea que a veces tenemos sobre la guerra. Cadarello nos muestra justamente que la guerra va mucho más allá, que la guerra tiene dimensiones distintas y tiene mucho que ver también con problemas tribales, ¿no? Con cosas que se fraguaron en un pasado remoto, de lo cual muchas veces las personas que están sufriendo todas las acciones de la guerra ni siquiera entienden, como le pasa a este muchacho que no entiende por qué diablos tiene que ir a comer en ese banquete que le están dando a sus muertos. Entonces me parece también una posibilidad de reflexionarnos la guerra en esas otras aristas que muchas veces no aparecen en los grandes relatos cuando se habla sobre la guerra o sobre los conflictos. Sí, viejo Víctor, es que imagínese, bueno, yo les hago de pronto un contexto. El fragmento que leí originalmente es en el que George está acechando a su enemigo y él piensa y él tiembla, él dice ojalá lo haga bien. Ni siquiera tiene en su mente a quién va a matar, sino tiene en su mente el canon, es decir, aquel protocolo que debe seguir al pie de la letra. Tiene que esperar que él pase, tiene que apuntarle bien, tiene que dispararle y tiene que matarlo. Él dice, ojalá o que se muera o que falle el tiro, pero herido nunca, porque el canon es tajante, o lo tiene que matar porque él está en su derecho, seguramente está lavando una afrenta anterior, y eso fue lo que yo leí, y en el momento en que lo asesina, ¿se acuerda Andrés? Que él además tiene que ponerlo boca arriba y tiene que ponerle el fusil a la altura del rostro. Lo cual implica manipular un cuerpo, Exactamente. ¿no? Cogerlo, tocarlo. Humanizarlo. Claro, volverlo a humanizar. O sea, él ya lo ha despojado de la vida, ahora tiene que otorgarle también Otra vez humanidad de la cual él le despojó. Entonces eso fue lo que yo leí. Y usted también da en el punto, viejo Víctor, cuando dice, pero después como ese ritual es tan puntualmente estatuido, si se puede decir esta palabra, en ese canon, después él tiene que solicitar a la familia de quien ha asesinado que le dé una vesha, así lo leí yo, quiere decir un lapso de un día. En ese lapso de un día, la familia de la víctima no le puede disparar, pero luego hay una vesha más grande de un mes. En ese mes tampoco lo pueden matar y él tiene que estar, pero tiene que permanecer en el pueblo, y después de esos 30 días ya la otra familia está en toda la posesión de la absoluta venganza, pero durante esa vesha de un día él está obligado, porque es una deuda de honor, a asistir al entierro, a las honras fúnebres de quien él ha matado, y tiene que comer con la mamá de quien ha matado, con las hermanas de quien ha matado. Dígame si eso no es un horror, y lo que usted dice es verdad. Pensamos en esas grandes batallas, pero no pensamos en esos dramas, no sé si decirlo así, íntimo, en el que un ser humano se enfrenta a quien ha matado, a la familia de quien ha matado y viceversa, pero él mismo sabe que después de esos 30 días
no sé si se lo conceden o no, les recomiendo la novela a ver si se lo conceden. Después de esos 30 días, él va a ser asesinado y no puede oponer ninguna resistencia. Bueno, Lucho, interesante ese abril quemado. Varias cositas se me vienen aquí a la cabeza, sobre todo esta frase de la realidad supera la ficción. Escuchando el texto pensaba un poco en la historia del cine colombiano, porque alguna vez leí una historia de estos primeros documentales que se firmaron que quería retratar el asesinato de un individuo. El asunto fue que a los actores que contrataron eran naturales y al que iba a ser de asesino lo sacaron de la cárcel, que fue el verdadero, para grabar el documental. Ya ustedes se imaginarán la reacción de la familia. Entonces pensé en eso. Hablaba usted también del honor, otro ejemplo que es muy comercial del cine, El último samurái. Recuerden que Claro, ese es Kurosawa, ¿no? La esposa tiene que brindarle o generar ese espacio también nuevamente de hogar con el que asesinó a su esposo. Encontré por ahí también esa referencia. Y pensaba también un poco en esa narrativa también que es muy propia de la vida misma, y es el paso del barrio al cementerio, como dice la canción de Gotas de Rap, paso del barrio al cementerio, y hay muchas flores en su sepelio, mucha gente lo acompañó, ellos lo amaban, pregunto yo, se me vino un poquito de esta música a la cabeza, pero bueno, interesantísimo. Me acordé también de Los Nadies a propósito de la dosis de realidad, de lo que usted decía, tiene que matarlo, la Virgen de los Sicarios también tiene ritos alrededor de la muerte, pero cuando Galeano dice los nadie, los hijos de nadie, que no valen ni la mata, que no valen ni la bala que los mata, fue un acontecimiento real de la historia de la violencia en Colombia, en donde las familias, para que no los pasaran al cadalso y no sufrieran, tenían que comprar la bala para que los fusilaran. Claro, y es que ahí por donde va Carreño es por el lado de esta cosa inexorable de la guerra, que es la muerte. La guerra no tiene sentido si no muere alguien, ¿no? La guerra no funciona. La máquina de la guerra no se aceita si no es con sangre, claramente. Y ahí va el tema, que es quiénes son los que ponen los muertos, que lo reflexionábamos tanto durante esa temporada. Y yo creo, Andrés, que este tema lo grabamos hace ya casi 4 años. ¿4 años o...? Ha pasado el tiempo, amigo. 3 años, sí, más viejos. o menos. Pero creo que está Yo ya más... tengo más canas muchas más canas. Atravesar el Pacífico en patera es largo. Usted estaba en España en esa época. Sí, exacto. El Atlántico, perdón, no el Pacífico, el Atlántico. Yo tengo cada día menos pelo y tú cada día tienes más. Para que vea. Yo ya cada vez tengo más pelo para lucir las canas. Es una bondad que me brindó la naturaleza familiar. Tan atrás vamos en el tiempo que traímos a Carreño, hermano. Imagínese. Desempolvado. Hubo que humectar a esa momia para traerla acá. Esto es Benjamin Button y todos estamos como regresando, hermano. Como cuando el América contrató al Pipa de Ávila. Bueno, pero más allá de eso, creo, Andrés, que hay algo que es importante, y es el hecho de que en este momento, pues que estamos grabando este capítulo, los vientos de guerra se ciernen sobre la humanidad nuevamente, ¿no? Y no hablamos de estas guerras que se producen por allá en la periferia del mundo, sino ya el involucramiento absoluto de las grandes potencias en una guerra. Y yo creo que muchas veces ese relato deshumanizado, ese relato que nos habla de estadísticas, de estrategias, de tácticas, de quién ganó y quién perdió, no muestra el clamor de las víctimas, las voces de las víctimas, la manera en que la violencia finalmente se centra sobre los cuerpos de las personas. Porque si recordáramos constantemente eso, seríamos menos susceptibles a aceptar tan fácilmente estos rumores de guerra que se van cerniendo sobre nosotros. Entonces ahí queda muy a propósito de estos momentos, estas lecturas, Andrés. Y mire, hay una cosa que estaba recordando ahora, finalmente, y es que hay una práctica muy similar en una expresión de la violencia armada, que es el sicariato. Y es que ustedes seguramente recuerdan esas historias en las que en el auge triste, terrible del sicariato en nuestro país, al sicario se le pedía regresar a la escena para verificar que se hubiera consumado el crimen.
Esas son historias que nos cuentan los libros, las crónicas de prensa, las noticias. Y ya tal es el caso que incluso los detectives decían es que el asesino está aquí en este momento mientras estamos rodeando el cadáver, ¿no? Porque sí había también una práctica muy similar, no ritual como esta, no protocolaria como esta, pero sí era una práctica en la que el asesino estaba en la obligación, por orden de su patrón, de volver al lugar para verificar que la persona hubiera muerto, para que él pudiera ir y certificar y decir sí, lo vi muerto después de haber ejecutado el homicidio. Oiga, sí, usted me hace acordar algo, Andrés, y es que también se decía en esa época del medioevo hacia acá que cuando un cuerpo, ya un cadáver, llegaba el asesino, su herida volvía a sangrar. Y era una forma de identificar al asesino, efectivamente. Oiga, estaba pensando ahora también... ¿Usted vivió eso? De más. Oiga, les quería recomendar pues una canción o muchas que seguramente ahora vamos a ir refiriendo, pero aquí en este episodio también estuvimos referenciando muchas canciones pues que hablan sobre la guerra. Y recuerdo que ahí estuvimos hablando de varias. Ahora por el tema de Spotify, las regulaciones y tal, ahora vamos a compartir con ustedes la música a través de los enlaces. Entonces en la descripción del episodio vamos a dejar los enlaces también de Spotify para que usted pueda ir y escuchar las canciones. Pero estoy acordándome ahora de Masters of War de Bob Dylan. Que es un disco revolucionario definitivo en la discografía de Bob Dylan, porque antes de todo lo que había hecho él en Masters of War era una rebeldía, era una ira, era esta cosa juvenil, un poco de rebelarse contra la sociedad, pero en Masters of War él ya llega más decepcionado. Él ya llega más resignado, él ya llega en una situación totalmente diferente que viene a marcar el tono definitivo de la voz, de las historias y del sonido de Bob Dylan. Tanto que en la canción que le da nombre al disco, estas son algunas letras o algunas líneas que se interpretan de Masters of War. Esto dice: vengan señores de la guerra, ustedes que fabrican todas las armas, ustedes que fabrican mortíferos aviones, ustedes que fabrican grandes bombas, ustedes que se esconden tras los muros, ustedes que se esconden tras escritorios. Solo quiero que sepan que veo a través de sus máscaras. Es de verdad una estrofa de una potencia enorme, que además tiene algo que a nosotros nos gusta mucho en los iletrados, que es este juego de la repetición. Ustedes que hacen esto, ustedes que hacen esto, ustedes que hacen esto, ahora veo a través de sus máscaras. Aliteración se llama eso, ¿no? Gracias, maestro Carreño, para eso lo traje, mijo. Que me siga enseñando, profe. No. Yo todavía le digo coso a eso, a ese coso. No, la precisión técnica importante. Habría otro poema que se puede recomendar en estos momentos, muy a propósito de una película que salió en este 2025, que es 28 años después. Y es un poema que se graba en el año 1920, Andrés, de Rudyard Kipling, que se llama Boots, botas. Y más o menos cuenta el padecimiento o lo que sentían los soldados de británicos. Pues recuerden que para esa época estaba en auge aún las colonias inglesas en todo el mundo y era la gran potencia mundial Inglaterra en ese momento, y lo que sentían los soldados a tener que caminar o dispersarse por todo el mundo, como esa diáspora de soldados caminando y caminando, solo se veían botas, es lo que dice el poema: botas, 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 días, días, días. A propósito de este mecanismo literario de repetir. Es un poema asombroso que lo pueden encontrar las personas allí. Se llama Boots. Búsquenlo. Les va a impresionar. Acuérdese. La aliteración. Muy bien. Estaba pensando también en la música y toda esta gran variedad de canciones. Venga, alitereme este whisky, pues. Una forma elegante de pedir una nueva copa. Qué bueno. Les decía que estaba pensando en esas canciones, en esa música. John Lennon, What is Over, canción navideña también, que es un llamado muy bonito. Estaba pensando también ahorita en otra canción, pero ya se me fue la paloma. Ahora que está hablando de Lennon, él tiene el Give Peace a Chance, ¿no? Que es otro de sus clásicos, que es, pues tiene una clara posición pacifista.
una cosa más allá como por el tono de Imagine, por ejemplo, que también es una de esas canciones. Es que estaba pensando también en la de Misión del Deber. Me preguntaba cuál es esa canción que a ustedes Painting directamente. Black, ¿no? Sí, Exactamente. sí, señor. sí. Esa es de los Rolling Stones. Vea, sí, ve. Esa Ajá. canción que a ustedes los conecta directamente con la temática. Creo que hay mucha música alrededor de eso. Claro, es que se ha hecho sobre todo porque sí hay un género belicista en la música, no oficialmente, ¿no? Pero las películas, obvio, llegan a encontrar un tono, a encontrar unas letras, incluso unos sonidos. Yo creo que también los tambores han venido a volverse como uno de esos elementos, porque ya los tambores fueron utilizados como instrumentos de guerra, porque eran utilizados, la música era un arma, porque estos tambores sonaban y le hacían ver al enemigo que uno estaba cerca. Y la fuerza con la que sonaban esos tambores y con la que sonaban esos instrumentos musicales hablaba de la fuerza del ejército que venía en ese momento a atacarlos. Así que aquí está la música también como un arma, ¿no? Como un elemento belicista. Y una pregunta para usted que le guste tanto la música, aquí los compañeros o el que quiera responder posteriormente. Así como se han construido canciones en la cárcel, ¿hay alguna canción que tenga esa naturaleza de haber sido construida o escrita en la guerra y que sea famosa directamente en el campo de batalla? Sí, señor. Hay una canción muy famosa. De hecho, se dice que es la primera canción de la historia, la primera canción registrada, y es una canción que se llama el Pokare Kare Ana. Y parece que era un lamento, o así se describe al menos por los historiadores musicales, del Pokare Kare Ana, que es un lamento de un soldado que se encuentra en el frente, que está en el escenario de la guerra, y es la persona que añora su casa, que sabe lo que está ocurriendo ahí, que no quiere estar ahí, y este Pokare Kare Ana es un lamento, y ese lamento se convierte en música, y esa música, esa canción, se constituye como uno de los primeros registros que se tiene de lo que ahora nosotros llamamos una canción, es decir, una pieza musical que tiene una duración definida y una composición con un propósito definido. Ya, pues sí, salga la ignorancia, Víctor. Qué bueno que Porque este diciéndome- programa le sirva para algo. Sí, porque al principio diciéndome, venga, y la naranja mecánica no era Holanda por allá en el 90. Yo, no, Víctor, Marica, no. conéctese, hombre. Bueno, Ir a sacar pero- a Carreño allá del Idiprón para venirla. Fíjese, Andrés, que la música, hablando un poco de todo este tema, también ha sido usado como elemento de guerra. Elemento de guerra psicológico. Y eso aparece muy bien retratado en ese fragmento de los helicópteros cuando van a bombardear. En la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, ¿recuerda? Sí, y señor. en ese momento esa sería la canción que a mí me recuerda un poco la guerra cada vez que la escucho. La cabalgata de las Valquirias de Wagner. Sí, claro, esa, por ejemplo, y yo no sé si, no tengo yo el registro de si Wagner lo hizo o no con No, ese. no tenía nada que ver. ¿Sabe quiénes son los que retoman a Wagner? Digamos, y cómo se ¿Los mete. nazis? Exactamente. Claro, son los nazis los que agarran ahí. esa Y es vaina. toda, digamos, toda esta porque tras de esto hay toda una visión, ¿no? Del heroísmo, de las valquirias, de los dioses. Claro, Son pero- los nazis los que rescatan a Pero Wagner. qué berracos para hacer bandas sonoras, ¿no? Porque cogieron el carácter de esa canción y la explotaron a tal forma que logran convertirlo efectivamente, como dice usted, en un arma de guerra. Señores, estamos en Los Iletrados. Hemos hecho ya aquí algún recorrido musical también y vamos con la lectura de cierre. Señor Víctor Manuel Muñoz y Osorio, ¿cuál es la que usted eligió? Así como cogimos a Carreño del cuarto de San Alejo, usted de los archivos de Los Iletrados y sobre todo de esa temporada, ¿no? De la guerra total, ¿cuál eligió para compartir con nosotros? Y sin hacer trampa. Yo ya hice trampa, le toca a usted ser no, yo fiel no- al no. programa original. Sí, la temporada original. Yo esta vez no voy a hacer trampa, pero sí quiero, Andrés, como recordarle un poquitico a la gente que nos está escuchando. Ahora Lucho de pronto nos puede ayudar ahí a complementar algunas de las lecturas que trabajamos para esa temporada, ¿no? Estuvo un texto que yo creo que le gusta a usted muchísimo, La guerra no tiene nombre de mujer, de la ganadora del premio Nobel, Svetlana Alisevich, ¿no? Una crónica absolutamente brutal, absolutamente cruda, alrededor del papel que las mujeres jugaron en la Segunda Guerra Mundial y que la historia muy sistemáticamente se ha encargado de borrar. De ese libro recuerdo una historia en particular. Recordemos que estos son
testimonios muy cortos que ella recoge y los vuelve un relato coral, ¿no? Sí, Es a través de todos esos testimonios cortos como Es dimensionamos. como un cúmulo de voces que va juntando ella muy bien. Y hay una voz de una mujer que dice que cuando se iba para el frente su mamá la acompañó y dijo, jamás vi a mi mamá llorar. Ese día la vi llorar por primera vez. Creo que es de estas vainas. Mira, esto no habla ni siquiera de la guerra, no habla del fuerte, o sea, no habla del frente, mejor. No habla de la muerte, de la sangre, de nada de eso. Habla de una cosa conexa con la guerra, que es la despedida de la mamá. Ese texto me pareció de lo más descriptivo de la tragedia de la guerra. Y que muestra el grosor de periodista que es Svetlana, ¿no? Porque no le interesa hablar de una mujer que diga mate a tantos, que lo dice, en algún momento lo menciona, sino de esos pequeños elementos que parecerían nada importantes dentro de la guerra. La mujer que recuerda que lleva una especie de pañuelo y recuerda que se lo ha tejido su madre. La mujer que recuerda a sus compañeras. Esos relatos que se pormenorizan en los grandes relatos sobre la guerra es de lo que de lo que echa mano Svetlana para contarnos esa voz de las mujeres que ha sido absolutamente negado. ¿Qué más leímos, Luis Carlos, en esa temporada? No, es que antes de contar qué más leímos en ese mismo registro que habla el viejo Víctor y que usted inició, Andrés, ¿se acuerda que hay un episodio donde les entregan los uniformes a las mujeres que combaten en la Segunda Guerra Mundial y ellas dicen, sí, vamos a combatir, somos mujeres, y van donde el comandante y le dicen, permítanos arreglar los uniformes, y entonces empiezan a coserlos, le meten no sé qué tallas, no sé qué, pero para verse un poquito femeninas en la guerra. Lo porque entallan, cuando creo que ese es el entallan, término. sí, usted acaba de encontrar el vocablo, lo entallan para verse un poquito más estéticas, porque las mujeres siempre pensando, aunque están en la guerra, en esa parte estética que es muy linda. Leímos, respondo a su pregunta, viejo Víctor, Espuma y nada más, pero lo relacionamos con un cuento que después García Márquez escribe que se titula Un día de estos, y empezamos a hablar de esas o colaboraciones u homenajes. Alguien decía plagio, para mí no era plagio, que era muy, muy, muy bello. Y leímos de Pilar Lozano algunos aspectos, algunas crónicas, algunos fragmentos de crónica de Crecimos en la guerra. Yo tengo, Luchito, un datico por ahí a propósito de La guerra no tiene rostro de mujer, y es una edición muy bella del bicentenario de 2 libros que habla de cómo las mujeres el 20 de julio fueron realmente las que fueron haciendo la avanzada, las que le pusieron la cara, el cuerpo y la vida a los cañones para que finalmente todo el ejército pudiera pues cumplir con su cometido. Es un texto de se me olvidó este señor, el científico del Cauca, Lucho, allá el de donde fuimos por una vez a la cabaña, ¿cómo se llama eso? Paispamba, Francisco José de Caldas. Sí, señor, un texto muy hermoso. El sabio, claro. Siempre que vamos allá, Lucho dice que toca ir a saludar el sabio allá a la plaza, ¿no? Sí, señor. Entonces hay un texto muy bello que habla de las mujeres colombianas poniéndole la cara o el rostro a la guerra. Ahí vamos entonces a cerrar este episodio con la lectura del señor Víctor Manuel. ¿Cuál fue la que escogió, señor, para finalizar? Y dentro de todas esas lecturas, pues tuvimos la oportunidad de leer al ganador del Concurso Nacional de Escritura del año 2020, el señor, pues señor no porque tenía 18 años en ese momento, Marcelino Hudson Steele, un escritor sanandresano que ganó con el cuento Jairo no sirvió como abono para yucas. Los iletrados. Aquel atajo era peligroso, pero lo más importante era llegar a tiempo. Brian no quería perder a su hermana y Jairo no quería enviudar. Llevaban los implementos para la cesárea de María, luego de haber trotado para buscarlos al pueblo vecino. Estaban exhaustos, pero ya casi podían oler los árboles en la cima de la última loma que tenían que subir. «Deberían ponerle mi nombre al pelao», dijo Brian respirando entrecortado y tratando de animar a su amigo. «Tal vez se le pegue algo de lo mío». «Eso depende de si tu hermana quiere un hijo bobo», contestó Jairo tratando de sonar alegre. «Si ese pelao sale amable», dijo Brian, «ya sabemos que no es tuyo». Sonrieron. Hablaban para no pensar en lo que podía salir mal y eso solo les servía para quedarse sin aire. Jairo se detuvo. Creo que estoy pisando una mina». Brian dejó de andar y miró la cara de su cuñado.
¿Bromeas? Jairo negó con suavidad. Señaló la cuerda que había quedado entre la lengüeta del zapato y la canilla. La cuerda estaba atada a 2 arbustos y luego iba al suelo. Aunque podría ser solo una pita atascada, dijo Jairo queriendo creerlo. Se supone que hace años quitaron todas las minas de por acá. Se supone, recalcó Brian. Ojalá la mina la haya puesto el gobierno, dijo Jairo, para que sea como el jodido hospital y tampoco funcione. Ninguno sonrió. Quedaron en silencio por un rato. Jairo tenía la boca reseca. Solo pensaba en que cuanto más tardara en empezar la cesárea, más probable era que muriera alguien en ella. Llévale el botiquín a María. No te puedo dejar solo, respondió Brian. No la podemos dejar sola a ella, dijo Jairo. Ve a casa, que a mí no me sirves de nada. Si veo a alguien que te pueda ayudar, le diré que venga. Brian quiso agregar que lo quería muchísimo, pero sabía que se le quebraría la voz. Echó a correr. Jairo también lo quería, nunca lo decía. Ve con cuidado, idiota, gritó Jairo. Si tú pisas una, te mato. Jairo seguía agitado y el calor no ayudaba. Se secó la frente con el antebrazo fornido de tanto sacar yuca. No le gustaba la yuca y desde niño había tenido que arrancarla. Su papá nunca estuvo y alguien tenía que ayudar a su mamá con tanto trabajo. Jairo juró que su esposa nunca pasaría por lo mismo, que su hijo tendría un papá. Consideró perder una pierna para acompañar a María en el parto. Descartó la idea. La mina podía tener metralla y muerto solo serviría de abono para las yucas. Jairo creyó escuchar un estallido, miró enseguida hacia abajo sospechando que la mina había explotado, sonrió y se dijo que tenía que calmarse. Se le agrandó la sonrisa al oír un ruido de voces y pasos y pensar que la ayuda ya estaba llegando. Les gritó a las voces y sacudió una mano para llamarlas. Siguió gritando y decenas de hombres armados salieron de entre los árboles hacia él. Solo entonces se preguntó si no habría sido ellos los que habrían puesto la mina. Consideró huir. Pensó que tal vez si se movía lo suficientemente rápido lograría quitar la pierna y apartarse antes de que la explosión lo alcanzara. Se golpeó la frente y se dijo que dejara de pensar estupideces. Decidió salvarse, hablando. Pediría amablemente ayuda aunque no le gustara pedir favores. ¿Qué está haciendo allí parado?, le gritó el sargento cuando se hubo acercado. Se me enredó un pie en una mina. Jairo alzó las manos. El sargento retrocedió y le indicó a los otros que hicieran lo mismo. Entonces, jefe, dijo el subsargento y señaló a Jairo con los labios, ¿ya tenemos la baja confirmada que nos faltaba? Y les seguirá faltando porque yo no soy guerrillero, se apresuró a decir Jairo. ¿Cómo sabemos que no fuiste tú el que estaba instalando la mina?, preguntó el subsargento sin creer lo que él mismo insinuaba. ¿La instalé con el culo tuyo o qué? ¿Ves alguna mierda para instalar minas? El subsargento miró con furia al par de soldados que no lograron suprimir la risa. El sargento, por otra parte, no reparaba en ello. Todo se había vuelto confuso desde que habían ofrecido vacaciones y aumentos a cambio de bajas en combate. Deseaba que sus hombres estuvieran bien. Sabía que ellos necesitaban volver a casa luego de meses de ver morir a amigos y de no comer más que micos y serpientes, pero no se sentía del todo cómodo con todo eso de disfrazar civiles. Jairo vio el rostro reflexivo del sargento y creyó tener una oportunidad. «Hombre, solo quiero ir a casa», hablaba con tanta amabilidad como podía. «Hoy nace mi hijo». El cielo se arrebolaba y coloreaba los verdes del campo. Hubo un silencio largo. «Mis hombres también tienen hijos». «Cabo, vaya sacando las botas y el camuflaje», dijo el subsargento. «Yo le disparo». «¿Y si le disparamos y no explota la mina?» El sargento miraba el cielo naranja. «Nos podría explotar cuando estemos quitando el cuerpo». Jairo exhaló con fuerza. «Bueno, que se jodan», pensó. Decidió quedarse de pie esperando el tiro o que alguno de los malditos se acercara. Solo entonces haría estallar la mina. Jairo cerró los ojos. María tendría que mantener y criar ella sola al niño, justo lo que le había jurado que nunca pasaría. Sentía fluir las lágrimas, pero no les daría el gusto a esos malditos de verlo llorar. Al menos, se dijo, Brian estará allí para ayudarla. Jairo se estremeció. Si Brian regresaba con la ayuda, no serían más que bajas adicionales.
Jairo no podía seguir demorando a los militares, así que sin pensarlo pateó la cuerda para darles a los malnacidos el cadáver que buscaban. Cuando la tierra dejó de caer, le pusieron la ropa de combatiente a lo que quedaba de Jairo y pusieron su cadáver cerca del cuerpo uniformado de Brian. Ah, jue madre. De esta lectura siempre me queda a mí la misma sensación. Ese final es una cosa tremenda, pero es el contraste entre la vida valiosa y la vida prescindible. Uh-huh. Porque él está pensando en su vida familiar, él está pensando en su esposa, está pensando en su hijo, está pensando en su propia vida, ¿no? Esa es la vida valiosa, esas son las vidas valiosas. Pero por el otro lado tenemos las vidas prescindibles. Un cabo, una persona que lidera un equipo que dice, bueno, a este lo matamos como si fuera algo tan simple, ¿no? Como lo hacemos y ya, no pasa nada. Al final, yo creo que Brian toma esa decisión. Y él dice, no, hay una vida valiosa. Y creo que es un ejercicio de dignidad también, porque él le da valor a su propia vida, porque él sabe que otros le van a dar el valor de vida prescindible a su existencia. Entonces él dice, no, yo tomo la decisión, y él decide activar la mina, ¿no? Luego, obviamente, esta vida valiosa se vuelve un número, como fueron 6.402, ¿no? A los que les pusieron botas, uniformes de guerrilleros, y los reportaron como positivos, que luego el país conocería como falsos positivos en uno de los peores momentos, más grises, más oscuros, más dañinos para la historia de nuestro país, Víctor. Y fíjese, Andrés, que Marcelino Hudson Steele, el autor, es realmente muy joven. Y eso me da a entender, pues, que más allá de toda la publicidad y de todo esto que ha venido jugando en términos de la comunicación dentro de la guerra, dentro de lo que ha sido la guerra en Colombia, hay jóvenes que se preocupan muchísimo por el tema. Este joven es sanandresano. Uh-huh. Vamos, que San Andrés no ha sido un epicentro tan visible de la guerra como si lo ha sido, digamos, desde hace más de 80 años, toda la área andina, ¿no? Antioquia, las partes del valle, y bueno, ya sabemos cómo se ha desarrollado geográficamente todas esas matanzas que se han involucrado en la guerra. Pero hay algo muy curioso, Andrés, que me llama la atención de lo que vos decís, y es el lenguaje que se utiliza en la guerra, ¿no? Fíjese usted, hablando por ejemplo del sicariato, volviendo a eso que usted nos mencionaba, que los sicarios no dicen la persona a la que voy a asesinar. Uh-huh. El muñeco. Es el muñeco. Claro. El paciente. El paciente, uh-huh. ¿Sí? El finado, uh-huh, o lo que usted quiera. En la guerra jamás se dice la persona con hijos que vamos a matar. No, se habla del hostil, se habla del objetivo, se habla del blanco, se habla de las bajas. Los positivos, Los ¿no? positivos. Ese fue un término pues que viene a hablar un poco, pues no un poco, no, totalmente. De lo que va esta historia. Exactamente. Es decir, que volvemos al inicio, Luchito, y es que los relatos históricos pocas veces tienden a involucrarse con el drama personal. Digamos, cómo la guerra se encarna en cuerpos, en realidades, en padres, en hijos, en niños, en niñas, ¿sí? Porque lo interesante es poner muy limpiamente que la guerra lo que produce son victorias o derrotas, no muertos, no víctimas, no personas que se desangran, que mueren, que se mutilan. Y creo que este cuento, Jairo no sirvió ni para bono de yucas, refleja de manera estupenda ese dolor de las víctimas. Y Luis Carlos, aquí interrumpo un momento justamente porque en algún momento el título del libro lo vemos reflejado en la narración, cuando él dice, cuando él está pensando en si se vuela una pierna para salir de ahí, y él dice, bueno, pues salgo sin una pierna, que es además, fíjense esa decisión, ¿no? Es horrible. O sea, me voy sin una pierna, pero llego a ver a mi esposa que le dije, le prometí que no la iba a dejar sola. Pero él luego dice, no, momento, es que no es solo la pierna la que se me va. Si yo levanto y me muevo, las esquirlas, la metralla, me va a hacer pedazos y muerto no sirvo ni para abono para yucas. Es de ahí que viene el título. Es una cosa totalmente descarnada. ¿Quién toma esa decisión? ¿A qué nivel de violencia, a qué nivel
de atrocidad llega uno como sociedad para que un ser humano deba tomar esa decisión? Es decir, Andrés, lo que hace la guerra es deshumanizar. Es decir, cuando usted no menciona a un ser humano por su nombre, por sus características de ser humano, usted simplemente lo está desciñendo de cualquier posibilidad de vida y puede ser, como se dice en esos relatos, un objeto, un blanco, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, el occiso. Y a riesgo de parecer autorreferencial, es que ese cuento siempre me acuerda una anécdota. Yo, niño, jugando un partido de fútbol en el estadio de Timisa, se nos fue el balón lejísimos, lo patearon y se fue lejísimos y fuimos corriendo detrás del balón y había un bulto. Hombre, y después como que ya la gente había llamado porque además el bulto hedía y llegó la policía y no sé qué. Era un cuerpo humano cercenado, mutilado, pero la gente lo trataba, quiero decir, los agentes del orden, del Estado, nada, o sea, como un bulto no humano. Y eso es lo que a mí me da... Como un arrume de carne. Me aterra de la guerra. Entonces, ese cuento siempre me acuerda esa anécdota personal mía, perdónenme que sea tan autorreferencial, me ha acompañado el resto de mi existencia. Cuando estaba jugando ese partido, el balón se fue y vi el bulto, estaba metido en costales, tenía 10 años, ahorita tengo 80 y sigo acordándome de esa imagen y de ese hedor. A mí, desde el título, no sirvió ni pa' bono. Digo, esto es una evolución de no nacimos pa' semilla. Claro. Ya ni Bueno, siquiera es muy semilla, bueno, muy sino bueno, ya exacto. ni siquiera pa' bono. Y me conecta desde el lenguaje, como dice Víctor, y desde todo lo que ustedes han dicho, porque recuerdo muy bien la experiencia que compartimos también de bibliotecas como escenarios de paz. Sí, señor. Y todas las reflexiones que se pusieron sobre la mesa en los diferentes departamentos del país en donde tuvimos la oportunidad de hacer este ejercicio y era leerles literatura que nos pusiera en esta condición de conversación. Y ahora que hablan de todo esto, pues una escritora, un autor que me gusta mucho, Hannah Arendt, con La banalidad del mal, la deshumanización, la naturalización de la violencia. Ahí está todo eso en Hannah Arendt para entender un poco toda esta lógica que ella viene haciendo muy juiciosamente registro desde la Segunda Guerra Mundial, y ya para meternos propiamente con el lenguaje y esa reflexión que hicimos con lo de cuál es nuestro papel frente al tema de la guerra desde estos escenarios de la palabra, del micrófono, de la lectura, de la escritura, pues es toda. William Ospina tiene un ensayo muy hermoso, seguro ustedes se acuerdan, que habla de este tema, está dirigido a los maestros, pero dice, ¿cómo así que falsos positivos? ¿Cómo así que mermelada? Aquí no hay cabida para los eufemismos. Esto no es falsos positivos, estos son crímenes de Estado. Esto no es mermelada, esto es corrupción. Entonces, lo mismo que decían ustedes, la forma en la que nosotros en la cotidianidad estamos enunciando, lo mataron, algo debía, naturalización de la violencia, no. Hay algo, Alexín, de este texto que me parece muy hábil, que refleja la habilidad del escritor. Y es que sea un relato tan corto y tan sustancial, porque es un relato que tarda, no sé, 5 minutos, no tengo exactamente el tiempo que demora este texto. Y creo que muy a propósito, Lucho, de lo que ocurre en la guerra. En la guerra, pues la violencia que se desprende de todo esto, pues te cambia la vida en un instante. Es algo que transforma la existencia de las personas inmediatamente, como en este cuento. 2 compadres que van hablando sobre el nombre de su hijo, ¿sí? Sobre la necesidad de llegar rápido a un hospital y minutos, ¿cuánto ocurrirá? 2, 3 minutos, su vida se ha transformado a tal punto que ha llegado a la muerte misma de estos 2 personajes, como sucede en la guerra y como sucede con una bomba, ¿no? Porque una bomba no elimina blancos, elimina personas. Si uno se imaginara que todas esas personas que mueren tuvieron hijos, fueron hijos, tuvieron bebés, fueron ellos mismos bebés, creo que alguien los amamantó, por ejemplo, creo que seríamos menos dados a glorificar la guerra como un instrumento político.
Ahí está, y bueno, resulta que nosotros estamos grabando este resumen, este pago, este abono a la deuda con nuestros oyentes en momentos en los que hablamos de Ucrania, en momentos en los que hablamos de Rusia, en momentos en los que hablamos De de Irán. Israel, de la Franja de Gaza, de Irán. De Palestina. Y De cuando Palestina. hablamos de la guerra nuclear, cuando vemos a Irán, a Estados Unidos, a Rusia, a estas potencias nucleares con el botón rojo, ¿no? Con el botón rojo listo, ya le han quitado la cubierta al botón rojo y están preparadas todas ellas para en algún momento hacerlo. Siempre que yo veo desde mi oficio estos titulares, ¿no? Irán ha dicho, Trump ha dicho, Putin ha dicho, tal ha dicho... Yo digo, no son ellos hablando, que ese es un episodio que me gustaría mucho algún día que hiciéramos sobre dónde está el negocio de la guerra. Claro. Vamos a y encontrar desde la crónica, desde el reportaje, desde el testimonio, desde el análisis, dónde está este tema, porque resulta que la guerra, resulta que es como la ganadería, hermano, porque esto es entre más carne salga, pues más se va lubricando este negocio y más se va aceitando y va funcionando de una forma mejor. Los quiero dejar ahí, porque sé que o si no esto nos van a dar 2 horas, hermano. Sí. 4 episodios seguidos. Andrés, Maratón. lo que usted acaba de decir lo puede resumir en una película que nos citó aquí el señor Alexín, que se llama El Señor de la Guerra, ¿no? Sí, ahí De está. esos grandes poderes cuando arrestan al tipo que está traficando armas y el man le dice, mire, te voy a contar exactamente lo que va a suceder. A usted dentro de poco va a llegar un alto cargo militar, le va a agradecer su compromiso con la seguridad y le va a decir que me tiene que dejar ir. Porque finalmente lo que, pues el metarrelato es que esto es un negocio demasiado grande Sí. Que excede todo. Sí. Y uno ve los movimientos para la paz, y uno ve, ¿no? Las marchas, y los movimientos, y las canciones, y las películas, y los libros. Y que Nos están bien quedamos como ahí. denuncia, pero mientras no y se combata el funciona. negocio original, Pero allá, llegar a la madre de este tema es lo que podría llegar a un punto interesante. Vamos a hacer resumen, si les parece. Les propongo aquí recoger un poco de las referencias que hemos hecho para nuestros oyentes en el episodio de hoy de Los Iletrados. Luis Carlos, ¿qué leyó, qué recomendó, qué refirió para su gente en este episodio? Un escritor periférico, exótico, Ismail Kadaré, en su gran novela, se lo recomiendo, en serio, se lo recomiendo. Siempre está en el listado en las quinielas del premio Nobel. Ojalá se lo gane algún día, ya aunque murió. pareciera que Justamente murió el año no. pasado. No jodas, ¿en serio? El 1 de julio de 2024. No jodas. Se está enterando, Luca. ¿En serio? Uy, me estoy enterando. Bebiste un año entero, hermano, no te... Ismail Kadaré, Abril Quebrado, pero recomendadísimo. Leí de esa gran novela el primer episodio. También recomendamos por acá a Bob Dylan con Masters of War y también reseñamos a John Lennon con Give Peace a Chance. ¿Qué más recomendamos, reseñamos y leímos, Víctor Manuel? En esa temporada leímos La guerra no tiene nombre de mujer de la escritora rusa Svetlana Alisevich. Estoy confundido, no tiene nombre, no tiene rostro. No tiene rostro. Perdón, sí, no tiene rostro, tiene toda la La razón. guerra no tiene rostro de mujer. Me equivoqué acá en las notas. Fueron las notas las que se Es equivocaron. que si no tiene rostro, ¿cómo la va a reconocer? No la puede llamar por el nombre. Sí, exactamente. La guerra no tiene rostro de mujer, Sí, señor. de Svetlana Alisevich. El cuento, el clásico cuento de Hernando Telles, que por ser clásico no lo desmeriten, vale la pena leerlo, espuma y nada más. Otras lecturas que hicimos o mencionamos para ese momento. Un incidente en el puente Owl Creek de el señor Ambrose Bierce. Cuentazo tan bestial. Y yo les leí, para terminar, Jairo no sirvió como abono para yucas de el escritor sanandresano Marcelino Hudson Steele. Otras canciones que por aquí tuvimos, The Rolling Stones, Gimme Shelter, ¿se acuerdan de ese disco del 69? El disco se llamó Let It Bleed.
que era una respuesta al Let It Be de los Beatles. Aquí los Rolling Stones dicen Let It Bleed, que es como déjalo sangrar, e incluyen esta canción que claramente habla de la guerra, las violaciones y la muerte en ese entorno. Por supuesto, escuchamos Los Prisioneros jugar a la guerra, ¿no? Ahí también hablamos de ese juego de la guerra como un juego de fichas, de ajedrez, que tienen estos poderes de los que veníamos hablando. ¿Qué más leímos, recomendamos y reseñamos? Alexander Carreño. Bueno, yo les voy a dejar con un texto que me gusta mucho también, que es la definición de artista del Diccionario de las Artes de Félix de Azúa, que creo que siempre es un mensaje muy bonito y muy directo a todos aquellos que hacemos las veces de oteadores, que son los personajes de este texto, es decir, de quienes nos asumimos al frente de un micrófono, de un grupo, de unos estudiantes, es decir, los que utilizamos la palabra para comunicar. Y me despido con referencia musical también, que es también como una invitación. Marta Gómez, para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Muy buena. Absolutamente nada. De Metallica, One. Gran canción que además está inspirada en una novela de Dalton Trumbo, para que la puedan buscar también. Sunday, Bloody Sunday. Pusimos esta canción de U2 que habla sobre el año 82 y el conflicto que se produce, en el cual hay una represión totalmente sangrienta y se masacra por parte de las fuerzas del orden a un grupo de ciudadanos que salió a protestar en contra de la violencia. Scorpions, Wind of Change, también, que estuvimos hablando también de esta propuesta de este grupo. The Cranberries, Zombie, que es una canción que me gusta muchísimo. Y el video es una maravilla. Que también es una maravilla y que tiene una línea que dice: en tu cabeza, ellos están peleando con sus tanques y sus bombas y sus armas. En tu cabeza, ellos están llorando. Es una canción maravillosa. Y finalmente, por supuesto, en esa pusimos a León Gieco, ¿no? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Esa fue una temporada magnífica y este resumen ha sido especial por muchas cosas, hombre, porque da uno al abono, a la deuda que tenemos con nuestra audiencia, porque hemos podido recordar tantas cosas sobre las que hablamos en esa temporada maravillosa, pero porque tuvimos una visita entrañable para nosotros. Don Alexander está en la casa, hermano, pase más seguido. Usted sabe que aquí está el micrófono, están sus audífonos, eso no ha cambiado, eso tiene su nombre todavía. Pase siempre que quiera a saludar a sus oyentes. Estamos como ese programa, desempolvando los viejitos. Soy como los canales nacionales poniendo el mundo al vuelo ahí. Mijo, bienvenido, ¿no? Nada, aquí de verdad muy emocionado, muy entusiasmado, muy contento de poder compartir otra vez con estos vagos y de poder echar por aquí la carretica que tanto nos gusta. También una deuda muy grande con todo el parche desde el momento en el que dejé de acompañarlos, pero aquí estoy, firme. Aquí estaremos, por supuesto, señor. Que vengan más episodios, más temporadas. Vamos a seguir pagando deudas. Y ustedes, por supuesto, sigan con nosotros porque avanza la temporada Fuera de la Ley. Somos los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine, las bebidas espirituosas. Nos seguimos escuchando en el siguiente episodio. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituales.